Vamos a retroceder en el tiempo a un momento que, de verdad, lo cambió todo, la Gran Depresión. Intentaremos entender cómo una fiesta que parecía no tener fin terminó en una de las peores catástrofes mundiales, y lo más interesante, por qué sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Y la pregunta que tenemos que hacernos, la que de verdad está en el centro de todo esto, parece casi increíble. ¿Cómo es posible que toda una nación, que vivía en una euforia total, en una prosperidad que parecía infinita, pudiera caer así de un día para otro en la desesperación más absoluta? Bueno, para encontrar la respuesta hay que mirar justo a la década anterior, a esa locura que fueron los locos años 20. Perfecto. A ver, vamos al grano. El origen de todo esto es un concepto clave, la burbuja especulativa. Piensen en ella como el combustible de esa prosperidad que en realidad era pura ilusión. Entonces, ¿qué es exactamente una burbuja especulativa? Miren, es más simple de lo que parece. Es cuando el precio de algo, como una acción, ya no tiene nada que ver con su valor real. El precio sube y sube solo porque la gente cree que va a seguir subiendo. O sea, se compra algo caro hoy con la única esperanza de vendérselo a alguien más caro mañana. Pura fe. Y aquí es donde se ve clarísimo el problema. Por un lado tenemos el valor real de una empresa, ¿no? Sus edificios, lo que vende, sus ganancias. Pero por otro teníamos el precio en la bolsa, que estaba totalmente inflado, basado solo en la euforia y la esperanza de hacerse rico rápido. Y lo más loco de todo es que muchos intuían que esto no era sostenible, pero ¿saben qué pasaba? El miedo a quedarse fuera de la fiesta, a no ganar dinero mientras el resto lo hacía, era más fuerte. La gente se endeudaba para seguir comprando. Pero claro, como toda burbuja, tarde o temprano tiene que reventar. Y cuando esta reventó, lo hizo de una forma brutal, el día que todos recuerdan como el Jueves Negro. La caída fue rapidísima. A principios de octubre del 29, solo unos pocos, los más astutos quizás, empezaron a vender. Pero el pánico es contagioso, se esparce como un virus. Y para el 24 de octubre, lo que había empezado como unas cuantas ventas se convirtió en una avalancha. Todo el mundo quería vender al mismo tiempo. El resultado fue una verdadera masacre financiera. Estamos hablando de $10,000 millones de esa época que se evaporaron en cuestión de horas. Para que nos hagamos una idea, hoy eso sería una cantidad de dinero astronómica. La riqueza que familias enteras habían construido durante años simplemente desapareció. Y este es el giro clave de la historia. La mentalidad del mercado cambió 180 grados. Pasamos de una euforia total, del comprar a cualquier precio para ganar más, a un pánico absoluto, de vender a cualquier precio para no perderlo todo. La gente solo quería recuperar algo, lo que fuera, para poder pagar sus deudas. Claro, el pánico no se quedó en la bolsa, se fue directo a la calle, a la puerta de los bancos. Y esta cita de Mariner Eccles, un banquero de la época, es simplemente brillante y desesperada. Imagínense el problema. Todo el mundo llega a tu banco a sacar su dinero al mismo tiempo. ¿Qué haces para no quebrar? Su solución era ganar tiempo. Les decía a sus cajeros, páguenles, sí, pero páguenles muy, muy despacio, usen billetes pequeños y cuéntenlos con toda la calma del mundo. Y con eso se desató un efecto dominó imparable. La gente, muerta de miedo, corría a los bancos a sacar sus ahorros. Los bancos, por su parte, no tenían ese dinero, porque lo habían prestado a inversores que ahora estaban en la ruina. El resultado inevitable, miles de bancos quebraron, y con ellos se fueron los ahorros de toda la vida de millones de personas comunes y corrientes. Y bueno, después del colapso de los números, de las finanzas, vino la tragedia de verdad, el colapso humano. Porque la crisis dejó de ser algo que se veía en los diarios y en las pizarras de la bolsa para convertirse en hambre, en miseria, en pura desesperación en las calles. Esta imagen, la madre migrante, es quizá el rostro más conocido de esa tragedia. La fotógrafa, Dorothea Lange, contó la historia detrás de la foto. Es una mujer de solo 32 años. Ella y sus 7 hijos estaban sobreviviendo de verduras que encontraban y de págaras que lograban cazar. Y escuchen esto, acababa de vender los neumáticos de su auto para poder comprar comida. Ese era el nivel de desesperación al que se había llegado. Y es que el colapso lo arrastró todo. La industria, el comercio, la agricultura, todo se paralizó. Millones se quedaron sin trabajo porque las fábricas cerraron. El consumo se fue al piso. Y para colmo, para los agricultores, a la crisis económica se sumó un desastre natural. Una sequía terrible que convirtió sus tierras fértiles en enormes nubes de polvo. Cientos de miles tuvieron que abandonar sus hogares. Para el año 1932, la cifra era de no creer. 13 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos 1 de cada 4 personas que podían trabajar. Sin empleo,
sin ingresos, sin nada. La dimensión de la catástrofe humana era de verdad abrumadora. Pero la historia no termina ahí. La crisis no respetó fronteras. Lo que empezó en Estados Unidos se convirtió muy rápido en una pandemia económica que se esparció por todo el mundo. Tal como Estados Unidos había sido el motor de la economía mundial en los años 20, ahora se transformaba en el ancla que lo hundía todo. Todo ese flujo de dinero, esos préstamos que iban desde Estados Unidos a Europa, América Latina, no solo se frenó en seco, sino que los bancos estadounidenses empezaron a exigir su dinero de vuelta, dejaron literalmente sin oxígeno a las economías de medio mundo. ¿Y cuál fue la reacción del resto de los países? Pues, en vez de colaborar y buscar una solución conjunta, cada uno intentó salvarse por su cuenta. A esto se le llamó la política de empobrecer al vecino. La idea era, para que yo flote, no me importa si te hundo un poco a ti. El problema, que cuando todos hacen lo mismo, al final el barco entero se hunde mucho más rápido. La propaganda de la época lo decía sin rodeos. Compra nacional. No compres productos importados. Estados Unidos subió los impuestos a las importaciones de una forma brutal, y el resto de los países, claro, respondieron igual. Lo que se desató fue una guerra comercial a escala planetaria que básicamente congeló el comercio internacional. Y los números son impactantes. El comercio mundial cayó un 65%. Pero fíjense en este dato, que es aún más brutal. Los nuevos préstamos que salían de Estados Unidos, que eran como la sangre que recorría las venas de la economía mundial, se redujeron en un 97%. Un 97%. O sea, no es que bajaran un poco, es que prácticamente dejaron de existir. Cerraron la llave del todo. Esto fue, por supuesto, devastador para los países cuya economía dependía de exportar sus materias primas. En promedio, estos países vieron caer sus exportaciones a la mitad, pero hubo casos extremos, como el de Chile. Su economía, que dependía casi por completo de la venta de salitre y cobre, vio como sus exportaciones se desplomaban, un 80%. Fue, de hecho, uno de los países más golpeados en todo el planeta. Y al final de todo este recorrido, la gran lección que nos deja esta catástrofe se puede resumir en una pregunta. Una pregunta que, por cierto, sigue muy vigente hoy. Cuando la economía mundial está tan conectada, ¿de verdad puede una nación salvarse sola, construyendo muros y cerrándose al resto? La historia de 1929 nos da una respuesta bastante clara y dolorosa.